Y seguimos en Juliaca con el auspicio de Sol y Luna, el karaoke de Sol y Luna acá en Juliaca, entrevistando a la agrupación Tu Envidia, una agrupación que todos son directores, todos son amigos y van a revolucionar el guayno sureño. ¿Cómo está, maestro? Un saludo para Full Ritmo. ¿Qué tal? Realmente, Juliancito Peña, muchas gracias a su persona. Estamos contentos, felices, emocionados de estar comenzando este bonito proyecto. Aquí estamos prácticamente que somos ya como hermanos en este bonito proyecto. Acá tenemos a Alexito, que realmente... Cara conocida, mi maestro, caramba. Tiene un repertorio muy en el escenario, ya nomás se besa como ya... Alex, ahora con una nueva agrupación, porque yo sé que tú has estado pues, con Alza Producciones en Yarita de Alza. Sí, muy agradecido nuevamente. Buenas noches a todas las personas que nos están viendo, con mucho cariño de parte de la agrupación Tu Envidia. Sí, hemos tenido una gran acogida, como se dice, ¿no? Con el grupo. Mucho tiempo ya trabajando también. Y de antemano un agradecimiento al señor Alberto Salazar, que muchos años hemos trabajado también con él. Muchas gracias. Empezaron los carnavales en Juliaca, maestro. Acá el amigo, tu nombre Bueno, tenemos ahí está, tú. Tenemos a nuestro gran amigo Peterito Sánchez, que tenemos en la percusión. Claro, conocidazo, mi amigo también. Amigo, buenas noches. Bueno, con toda la bulla que está allá. No, los carnavales, estamos en carnaval de Juliaca. Bueno, feliz y contento también y con este nuevo proyecto musical que ya estamos con los muchachos ya reconocidos que en la trayectoria musical de folclore, años trabajando y que no hacer nuestro propio proyecto en este año, en 2017, estamos 9-7, imagínense, la agrupación está nueva y nuestro primer lanzamiento en ya casi un mes nomás. Ya un mes, ¿no? Sí, ya, ¿no? ¿Cómo se llama el tema? Curé el Destino, Forma parte de un disco de 6 discos, de 6 temas. Sí, exacto, el volumen del proyecto todo claro. contiene 6 canciones que ya lo hemos lanzado, una canción que ya hemos lanzado ya al público, ya está, lo puede ver en las redes sociales, también en YouTube, ya lo puede ver en todo. A ver, otro integrante. Bueno, Juliancito, te quiero presentarle a la primera voz de la agrupación Tu Envidia, aquí mi gran hermano Jaimito. Jaimito, ¿de dónde viene usted, maestro? Porque antes ellos acompañaban a cantantes mujeres, ahora con una voz varonil. Claro, sí, ante todo agradecer, muy contento por estar en esta bonita agrupación que formamos, que es Tu Envidia, junto a todos los muchachos, pues que ya tienen un recorrido muy anticipado, ¿no? Yo vengo de un distrito, pues que es Mañazo, y... En Puno, ¿no? En Puno. Puno, claro. Y contento, ¿no? Contento por la acogida de cada uno de ellos. Hoy por primera vez, junto a la agrupación Tu Envidia, yo sé que vamos a ir sobresalir sobre todos los obstáculos. Nada más ahí agradecido con usted, Juliancito Peña. Gracias, maestro. Y ahora Tenemos acá a mi gran amigo, al más churro, al más perdón, la trayectoria más cotizada por todas las quinceañeras. Mi gran hermano Kevin Ladico, saludos. Kevin, tu fan, maestro, dentro del grupo. Usted. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Kevin? Ay, Kevin, guapo. Gracias. Nada. Bueno, primeramente agradecer a su persona, Juliancito Peña, por esta entrevista que nos brinda. Y bueno, ¿no? Saludar a todo el público, a todas nuestras fans, a las fanáticas que ya nos reconocen, ya a nuestros compañeros, a Alex, Fidel, Daniel, Jaime, que ahora somos tu agrupación Tu Envidia. Con más fuerza, claro, y siempre sacando adelante la música folclore sureño de acá de nuestra tierra, Juliaca. Quiero hacerle una pregunta, no sé quién me va a responder. ¿Por qué el nombre Tu Envidia, no? Es un nombre bien original y muchos se preguntan, ¿por qué Tu Envidia, no? Bueno, la agrupación, el nombre de Tu Envidia nació también gracias a toda la gente que realmente nos tiene envidia, a todo el mundo. Siempre empezamos a dar una cosita y envidia. Y siempre cuando uno espera que nos va a contratar y ya tenemos ya contratos, ¿qué grupo está contratando? ¿Qué grupo está contratando? Tu Envidia, pues Tu Envidia, ya directo, ya. Y Mira. el nombre nació también como un juego también. Porque la palabra envidia es mala, pero también es buena, ¿no? Por ejemplo, yo envío una belleza, ¿no? Pero es una envidia sana, ¿no? Pero tu envidia es como sacarle pica a envidia es mi progreso. Claro, ¿no? ¿Y ya lo tiene patentado ya o todavía? Sí, ya está, ya. En los registros públicos ya. Para todos los envidiosos. Porque un envidioso de repente lo patenta y se frea, maestro. Siempre hay, ¿no? Pues acaso les aviso, está patentado, ¿no? Pero habrá que salir adelante, ¿no?
Entonces, ustedes están abriendo un nuevo camino, ¿no? Dentro de lo que es la movida sureña, claro, sigue el camino, pero ya con un cantante varonil, ¿no? Porque ustedes siempre han trabajado con chicas. Sí, anteriormente hemos trabajado con una gran empresa, ya lo nombré hace rato. Claro. De verdad, bastante agradecidos también con esa empresa, de Alsa. Bueno, la única empresa creo que no, que nos ha dado nuestro lugar también. Claro. Bueno, ahora ya innovando con la voz de varón. ¿Y el tema de quién es el tema? El tema es un amigo de Franz Wanker. Ah, ya, Francesito, lo estamos esperando, Francesito. Mi saludo a la distancia también. Ya eres el compositor, ¿no? Sí, estamos acompañando también. Y hay muchas empresas que están apoyando, están apostando por tu envidia. Sí. Inclusive hay en Bolivia que se han interesado bastante, de Chile, de Argentina. Ah, qué bacán. Ya están ya los promotores y por ahí estamos con el siguiente volumen. Mira, los amigos se han enterado que usted está acá y está cantando, está haciendo una recesión. Con bombos y platillos. Ya maestro, despense para full ritmo. ¿Y cuál es la fase de guerra que usted utiliza mayormente en el escenario? Bueno, tenemos ya un sello que ya realmente las chicas de Bolivia, más que todo de La Paz, ya nos están conociendo. ¿Qué dice así en el escenario? Y por tu envidia me tomo una cerveza. ¡Toma! ¡Toma! Claro, duro, pero eso va a ser con las fronteras en el escenario. Gracias, chicas. Gracias maestro y que sean los éxitos, que la próxima entrevista ya tengamos los 6 temas completos. Gracias y ahora a bailar con la banda que está abajo. Pero también queremos decir también que estamos ya en Ayapata, tenemos contrato en Ayapata, Macusani, todo Carabaya, y hemos empezado ya con las presentaciones del grupo Tu Envidia. También agradecer a Karaoke Sol y Luna, gracias por el auspicio y bien agradecidos. Y agradecer a tu persona también. Ya maestro, éxitos, suerte.